La denuncia está presentada a la justicia desde el 3 de febrero. La gran pregunta es qué pasa hoy en la Argentina cuando una persona fue violada, abusada, cuando era menor de edad. Pasaron los años y por supuesto no te animás o tuviste o no quisiste y recién pasados los años ya de mayor de edad te animás a hacer esto, a lo que hizo Romina. ¿Podés hacer algo? ¿Se puede hacer algo en la justicia? Hoy hablábamos con Romina. Romina está como bastante descreída. Y hablábamos con un par de abogados y la verdad es que los abogados no la tienen tan clara tampoco si se puede hacer o no se puede hacer. La senadora Sigrid Kunat además es abogada y te diría que es la persona que logró que se modificara lo que se llama ahora la ley Piazza, que marca de alguna manera la no prescripción de los delitos de abuso sexual a aquellas personas que son menores de edad, y que lo que hace es, si cuando vos sos mayor te animás a denunciar, entonces esto sigue vigente. Senadora Antonio Laje saluda a Carolina Lozada también aquí. Sí, saludarlo a usted y a quienes lo acompañan en el piso. Muchas gracias por atendernos. Senadora, gracias a ustedes. ¿Qué puede hacer Romina con una cosa así? Bueno, nosotros en el año 2015 hemos dado tratamiento, debate y posteriormente sanción a la ley 27.206. Esta ley nosotros la llamamos Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas y que vino a plantear un avance más allá de lo que fue en su momento la ley Piazza. Recordemos que la ley Piazza, que fue aprobada y puesta en vigencia en el año 2010, lo que establecía para este tipo de delitos, que son aquellos delitos cometidos contra la integridad sexual cuando las víctimas sean menores de edad, propuso un cambio, un avance y que tiene que ver con que la prescripción en ese tipo de casos recién comenzara a computarse a partir de que la víctima cumplía la mayoría de edad. Nosotros pensamos que estábamos en condiciones de plantear un debate un poco más allá, de profundizar esto que se había comenzado a hablar y a poner en debate en la sociedad. En ese sentido presentamos un proyecto donde en primer momento planteamos la imprescriptibilidad para este tipo de delitos, los delitos contra la integridad sexual cometidos contra víctimas menores y una inhabilitación especial perpetua cuando el victimario se hubiera valido de su cargo, profesión o empleo para la comisión de este delito. En estos términos fue presentado el proyecto, puesto en tratamiento en el Senado, con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, fue sancionado en estos términos. Cuando pasa a Cámara de Diputados es revisado y recibe modificaciones que a nuestro entender fueron superadoras de nuestra propuesta. ¿Y cómo queda? Entonces, ¿cómo quedó finalmente? Porque en definitiva lo que es una modificación de la ley Piazza, lo que se aprobó y cómo está hoy. Lo que se aprobó es una modificación de la ley Piazza. Nuestra ley, la 27.206, en su último artículo deroga lo que había introducido la ley Piazza. Actualmente, que en Senado también se ratificaron estas propuestas de Cámara de Diputados, se establece en cuanto a la inhabilitación en los mismos términos que lo habíamos planteado, modificando el artículo 20 del Código Penal, incorporando además el delito de la trata. Y en cuanto a la prescripción para este tipo de delitos, la letra vigente hoy día en el Código Penal establece que la prescripción frente a este tipo de delitos va a estar suspendida mientras la víctima sea menor de edad, es decir, lo que ya estaba vigente, y aún cuando hubiera cumplido la mayoría de edad y pudiera hacer la denuncia o ratificar la denuncia que hubiera sido hecha por una tercera persona. En este sentido, lo que se hace es ampliar los plazos para que una persona que ha pasado por una situación tan traumática como recién lo veíamos en este testimonio y como tantos testimonios más que aparecen lamentablemente con muchísima asiduidad, lo que se plantea es que se amplíe en un lapso temporal y prácticamente al decir que la prescripción recién comienza a correr a partir de la denuncia, el efecto es muy similar a lo que sería la imprescriptibilidad, más allá de que eso no. Senadora, digo en pocas palabras, es decir, que a partir de ahora que ella hizo la denuncia el 3 de febrero, esto empieza a correr, con lo cual no está prescripto. Esta persona, más allá que es mayor de edad, digo, ahora la justicia tiene que empezar el proceso, tiene que probar esto. Por supuesto es muy complejo porque es una persona que la confesión la va a tener que hacer en la justicia.
porque hay relación de padre a hija y de madre a hija, pero no está prescripto, es decir, esto empieza ahora un proceso judicial como Sí. cualquier proceso. En verdad nosotros a lo que apuntamos claramente es a la protección de las víctimas, como la que hemos escuchado su testimonio. Nosotros también lo hemos trabajado en base a dos casos muy resonantes de mi provincia, la causa Ilarraz y la causa Broggi. La causa Ilarraz actualmente tiene un planteo en cuanto a la prescripción que está a resolverse en el más alto tribunal de la República Argentina, en la Corte. Claramente el espíritu de esta ley es preservar los tiempos de las víctimas, entendiendo que desde el texto de la ley es muy difícil establecer cuántos años deberían pasar para que una víctima pueda denunciar. Y además de todo lo que sucede cuando puede denunciar, que recurra al servicio de justicia y se le responda que el delito está prescripto, realmente es muy terrible. Somos muy prudentes también en cuanto a la interpretación de la ley, atento a que en derecho penal también existen ciertos principios, como el de la aplicación de la ley más benigna, y un sinnúmero de cuestiones que tendrán que ver con cada caso en particular. A nosotros nos llegan muchísimas consultas, muchísimos testimonios, y en esto somos también muy cautelosos porque todo tiene que ver con si el caso está judicializado, en qué momento ha sido judicializado, sobre la interpretación también que aplicarán los magistrados intervinientes y obviamente sobre la... Sí. ¿Qué pasa en los casos en los que se haya juzgado de alguna forma, no se haya obtenido justicia, supongamos, y que la víctima, cuando cumple la mayoría de edad, quiere ella denunciarlo? ¿Se toma como cosa juzgada de todas maneras o la víctima de alguna forma tiene derecho a denunciar? Yo insisto con lo que le decía previamente, nosotros somos muy cautelosos en cuanto a la aplicación de este nuevo dispositivo. Nuestra intención cuando se presentó el proyecto y cuando fue tratado era precisamente proteger a todas estas víctimas para que en definitiva, cuando después de pasar por distintos procesos que tienen que ver con la individualidad de cada persona que ha sido víctima de estas situaciones tan aberrantes, puedan encontrar una protección en el texto de la ley. Pero también somos muy prudentes en anticipar lo que podría ser o no la aplicación de la misma, porque en esto cada caso es diferente. Es diferente cada caso, el momento de la denuncia, la interpretación judicial. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, en la causa Ilarraz, ha habido sucesivos fallos de la justicia provincial que entendían, aún sin estar vigente esta ley y sin ser aplicable esta ley, que la causa no está prescripta, que fue uno de los planteos de la defensa. Esto es precisamente lo que está a resolución en este momento en la Corte, más allá de que se ha continuado con las distintas instancias procesales del Senadora, juicio. muchas gracias por el tiempo, muy atenta, muchísimas gracias.